Mateo capítulo 26, verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Dice el verso 39 que, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Cuando un cineasta o cuando un director de teatro va a exponer su obra, él va a ir mostrando a través de distintas escenas qué es lo que quiere transmitir, cuál es el mensaje, cuál es el concepto, cuál es la finalidad de la obra que él quiere exponer. Y yo quiero que en esta mañana veamos las 4 escenas del huerto del Getsemaní. En primer lugar, decid conmigo esta palabra. La palabra es separación. ¿Cómo es la primera escena? La escena de la separación. En segundo lugar, decid conmigo intimidad. ¿Cómo es la segunda escena? Intimidad. Primera, segunda, intimidad. Decid conmigo esta palabrita que no nos gusta mucho. Decid la palabra dolor. ¿Cómo es la tercera escena? Dolor. Primero, ahí está. Segundo, intimidad. Tercera, cuarta escena es la escena de la invitación. ¿Cómo es la cuarta escena? Invitación. Primero, segundo, tercero, cuarto, invitación. Las 4 escenas del huerto del Getsemaní. Dice la palabra de Dios que entonces llegó Jesús con ellos, con los discípulos, con los que estaban allí. Algunos dicen que eran solamente 8 de los discípulos los que estaban en este momento, en esta escena. Y dice que van a participar de la escena de la separación, porque atrás queda la multitud. Constantemente el Señor Jesucristo era seguido por una gran multitud. Y aquellas personas eran motivados por distintas cuestiones que ahora el mismo Señor les reclama y les hace ver. Algunos le dicen: ustedes, muchachos, me siguen porque yo les doy de comer. Me siguen porque yo hago milagros y sano enfermos. Me siguen por distintos motivos. Algunos le seguían porque se daban cuenta que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Atrás quedaron aquellos encuentros extraordinarios, cuando el Señor Jesucristo podía limpiar a aquellos que tenían enfermedades como la lepra. Atrás quedaron aquellas personas que llegaban a Él y aún tocaban en la desesperación el borde del manto del Señor y eran sanados. Atrás quedaban aquellas personas que el Señor partía el pan, los multiplicaba los peces y le daba de comer, de manera que todos quedaron saciados en gran manera. Y dice la palabra de Dios que aún sobró. Atrás fueron quedando cada uno de aquellos encuentros en donde todo el pueblo, toda la multitud llegaba, se acercaba y quería escuchar el mensaje del Nazareno. Aquellos mensajes como el sermón de la montaña, que cuando el Señor habló de un montón de temas y termina el mensaje, unos a otros maravillados y asombrados se decían: ¿quién es este que enseña como quien tiene autoridad, no como los escribas y los fariseos? Pero ahora llegan a un lugar, es el huerto del Getsemaní, es el momento previo a la cruz del Calvario,
Es el momento previo para lo cual el Señor había venido a este mundo. Y en aquel momento, Él va a dejar atrás la multitud. Él va a dejar atrás sus mensajes. Él va a dejar atrás los milagros. Y llega con sus discípulos a este hermoso lugar. Ahora, cuando pensamos en Getsemaní, pensamos en aquel momento hermoso de esa escena. Pensamos, ¿qué lo hace bello al huerto del Getsemaní? Miren, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de visitar el lugar. Naturalmente Getsemaní no es un lugar bonito, es un lugar más bien árido, unos arbolitos llamados olivos, un pequeño hilo de agua que tiene un nombre extraordinario, pero en mi barrio le decíamos es una zanja, el torrente del Cedrón, un hilito de agua, nada más. Miren, naturalmente nada tiene que ver el Getsemaní con las cataratas del Iguazú. Naturalmente nada tiene que ver el Getsemaní con los parques de Arrayanes del sur de nuestro país. No tiene nada que ver. Ahora usted me dirá, ¿qué marca la belleza del huerto del Getsemaní? ¿Qué hace a esta escena de la separación un lugar bello y extraordinario? Lo marca la presencia del Señor Jesucristo. Él hace hermoso lugar. Él hace que Getsemaní sea el lugar del encuentro con el Padre. Y si el Señor, siendo el Hijo de Dios, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Él mismo tuvo necesidad de estar en esta escena de la separación, de dejar todo a un costado y tener comunión con el Padre, ¿cuánto más vos y yo? En segundo lugar, yo te dije que la segunda escena es la escena de la intimidad. El Señor va a estar con los discípulos, pero Él tiene una preferencia. Él sentía algo especial en el corazón por tres muchachos: por Pedro, por Jacobo y por Juan. Yo no sé por qué, yo no sé qué relación, qué misterio, pero el Señor en muchos momentos especiales estuvo con ellos, ni siquiera con nosotros, con ellos. El monte de la transfiguración, algunos milagros específicos, estaban estos tres. Y ahora en la previa al Calvario, en las escenas del huerto del Getsemaní, se va a repetir. Y en la escena de la intimidad, Él le dice a estos tres: vengan, quédense conmigo esta hora. Pero allí estaban estos muchachos. Y nosotros podríamos pensar, no sé qué te pasa a vos, pero por lo menos te digo lo que me pasa a mí, en cierta envidia, ¿no es cierto? ¿No te hubiera gustado ser Pedro, Jacobo, Juan y estar con el Señor en la escena de la separación, de la intimidad? Estar compartiendo con Él ese momento, ese sufrimiento, ese dolor, esa angustia previa al Calvario. Me hubiera gustado estar allí. Pero querido, quiero decirte algo en esta mañana. Pedro, Jacobo y Juan compartieron la intimidad física allí con el Señor, al lado de Él en el huerto. Pero hoy el creyente goza de una posición aún mayor que ellos. Y usted dirá: ¿sí? ¿Estás seguro de lo que decir? Estoy seguro. Porque el Señor Jesucristo en el Getsemaní estaba al lado, físicamente al lado de ellos. Hoy espiritualmente no está a nuestro lado, está aquí dentro. En la escena de la intimidad del creyente de este tiempo, goza de una intimidad aún mayor. Porque el Espíritu Santo no llegó sino hasta el día de Pentecostés, y aquellos discípulos tenían a Cristo al lado. Hoy vos y yo gozamos de la presencia del Señor en la persona del Espíritu Santo en nuestro corazón. Él dice que ha hecho templo, ha hecho morada. ¿En dónde? ¿En un templo hecho de manos? No. Él huyó una vez de un templo y no volvió más allí, en Israel. Pero Él ha decidido habitar en templos que son tu vida y mi vida. Él mora en nuestros corazones. No hay mayor intimidad que esa. Y hoy podemos cantar, y hoy podemos orar, y hoy podemos charlar con Él. Porque como decía la canción, hoy Él es nuestro amigo. Hoy Él es aquel que habita en nuestros corazones. Pero cuando nosotros estamos allí, a veces he oído, ¿no? Tal vez con buenas intenciones, que cuando uno llega a la iglesia allí, en la puertita, allá quedan nuestros problemas,
nuestras cargas, nuestras dificultades y entramos a la cena a participar. Yo no sé qué le pasó a usted, pero sí sé lo que me pasó a mí. Mire, cuando yo crucé esa puerta y crucé el umbral de la iglesia, ¿sabe una cosa? Conmigo se vinieron y se sentaron aquí los problemas, las cargas, los impuestos a pagar. Nadie fue a pagármelos, no. Se vinieron conmigo y allí está. Pero llega el momento de partir el pan, de compartir la copa. Y como decía un antiguo locutor, ahora es un buen momento para echar sobre Él todas nuestras cargas. Y si tal vez en la cena del Señor hemos entrado con nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras dificultades, querido, no hay mejor momento que la cena del Señor para echar sobre Él todas nuestras cargas. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Mira, me apasiona la mitología, me encanta la historia. La mitología griega paralela con la romana, la mitología nórdica, ¿no? Con el padre Odín, Thor, su hijo, que los chicos ahora que andan con Thor, ¿no? Loki, el hijo malo, y allí está, ¿no? Ahora, cuando uno ve los dioses de las mitologías, cada uno con sus particularidades, y uno se enfrenta al verdadero Dios, qué distinto, qué extraordinario, porque Él se identifica tanto con vos y conmigo que Él va a ir a la cruz del Calvario. Pero Él se identifica tanto con vos y conmigo que no es un Dios lejano, que no es un Dios que está allá arriba y dice, tenés un problema, tenés una dificultad, sí, vos sos el hombre, arreglate como puedas. Él no dice eso. Cuando vos tenés hambre, Él tuvo hambre. Cuando vos tenés sed, Él ya tuvo sed. Cuando tal vez vos sos un joven y vas a la escuela y te hacen bullying, al Señor sí que le hicieron bullying. Cuando vos decís, me traicionaron mis amigos, mis vecinos, mis familiares, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, mi papá, mi mamá, lo traicionaron, lo vendieron, lo negaron. Todo lo que a vos y a mí nos pasa, Él lo pasó. ¿Sabe qué? ¿Te cobran caro los impuestos aquí? El Señor pagó impuestos. Él pasó por todo lo que humanamente la persona de Jesucristo, vos y yo pasamos. Y cuando vos y yo llegamos a Él con nuestras cargas, problemas y dificultades, Él no es un Dios lejano. Él dice, querido, yo te entiendo, porque yo ya lo pasé. ¿Cómo no creer? ¿Cómo no echar nuestras cargas en semejante Dios? Un Dios que nos salva, un Dios que nos creó, pero un Dios que nos entiende, porque Él pasó todo lo que vos y yo pasamos. ¿Son tentados, hermano? ¿Sabes qué? Al Señor lo llevaron al desierto y allí fue tentado. Todo lo que vos y yo pasamos, tenés problemas, cargas, tenés enfermedades, tenés dolores físicos. Mirad y ved si hay dolor, cuál mi dolor. El Señor Jesucristo todo lo pasó por vos y por mí. Él se identifica para salvación, pero Él se identifica con vos y conmigo de tal manera que Él sabe el dolor del hombre estando aquí en la tierra. En primer lugar, la escena de la separación. En segundo lugar, la escena de la intimidad. En tercer lugar, la escena del dolor. Dice la palabra de Dios en los labios del Señor Jesucristo: mi alma está muy triste y angustiada hasta la muerte. Ahora, a ver, que entendamos. ¿Cómo es posible que aquel que decía, mi comida es hacer la voluntad del que me vio y acabar su obra, ahora está triste y angustiado? ¿Puede acaso Dios, en la persona de Jesucristo, estar triste y angustiado? ¿No te has hecho esta pregunta? Ahora, ¿por qué el Señor está así? ¿Por qué esa angustia? ¿Por qué esa tristeza? Mire, yo encontré dos motivos. Para tratar de echar un poquito de luz, para tratar de entender la escena del dolor del huerto del Getsemaní. En primer lugar, dice la palabra de Dios: el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Mi querido, para vos y para mí la cuestión de la santidad, bueno, si pecamos, no pecamos, no nos molesta tanto. Pero para Dios, el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Usted sabe que en el hebreo no existe el superlativo. Nosotros diríamos,
el Santísimo. Ellos dicen el Santo, Santo, Santo. El que no conoció pecado, horas después del Getsemaní, sería hecho pecado por vos y por mí. ¡Qué tremendo! ¡Qué extraordinario! ¿Cómo el Señor Jesús nos iba a sentir triste y angustiado si el peso de semejante carga estaba sobre sus santas espaldas? Pero hay algo más, hay un segundo motivo. En la cruz del Calvario, un grito estremecedor iba a llegar hasta los rincones de toda la creación. Ángeles, arcángeles, querubines, seres vivientes no alcanzaban a entender, a comprender. El cielo se oscurecía. La mirada del Padre parecía no poder contemplar el rostro desfigurado y deforme de su Hijo. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mire, teológicamente es imposible separar al Señor del Padre. Es imposible. Ahora, usted tiene que pensar que Jesús en la cruz está como Dios y como hombre. Como hombre Él está triste y angustiado. Como hombre Él siente la separación. Padre, ¿por qué me has desamparado? Como hombre se identifica con vos y conmigo, cargando nuestros pecados. Y Él siente la separación. Y Él siente la angustia, la tristeza y el dolor porque está en un cuerpo de hombre. Siendo Dios, grande, dice ese cántico gradual, grande es el misterio de la piedad. ¡Wow! Que es grande. Cristo, Dios manifestado en carne. Dios se humanó, hermano. Él se hizo hombre. Y como hombre Él está triste y angustiado. Como hombre Él siente la soledad del Calvario. En la cruz del Calvario, Cristo quedó solo para que vos y yo nunca estemos solos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta desciende desde lo alto, desde el cielo, en forma silenciosa, y dice el Padre: Hijo mío, te he desamparado para amparar a los hombres. En la cruz del Calvario quedó solo Jesús para que vos y yo nunca estemos solos. En la cruz del Calvario Él fue hecho maldición para que vos y yo gocemos de eterna bendición. En la cruz del Calvario Él desciende al abismo para que vos y yo subamos a las glorias del Padre. En la cruz del Calvario Él va a gustar de la muerte para que vos y yo nunca pasemos por la muerte. No hablo de la física, hablo de la muerte segunda, la muerte espiritual. Todo es por Él. Todo es para Él. En la cruz del Calvario Él pagó el precio para que vos y yo, que no lo podíamos pagar, tengamos salvación y vida eterna. Mirad y ved si hay dolor, cuál mi dolor. Pero nos queda la escena final. Y es la escena de la invitación. El Señor le dice a los muchachos, quedaos aquí, velad. ¿Cuánto le dijo? 1 hora. No pidió más. Pero llegó y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y por ahí vos y yo, que decimos sabérnoslas todas, decimos: si yo hubiera estado en lugar de los muchachos, yo hubiera abrazado al Señor, yo hubiera orado con Él, yo le hubiera confortado el corazón. Mentira, hermano. Vos y yo también nos hubiésemos quedado dormidos. Porque un día hace mucho calor, porque un día está el partido, porque un día vino la tía Porota, y vos y yo también faltamos a la escena de la invitación. Semana tras semana, hasta que Él venga, anunciamos su muerte, y Él quiere compartir con nosotros 1 hora. Querido, a veces hasta nos pasa peor, porque venimos físicamente, pero nuestra mente vaga tan lejos que si no hubiéramos venido hubiera sido lo mismo. El Señor en esta mañana quiere estar en intimidad con vos y conmigo 1 hora. Es la escena de la invitación. En primer lugar, la escena de la separación.
En segundo lugar, la escena de la intimidad. En tercer lugar, la escena del dolor. Cuarto, la escena de la invitación. Allí está el cuadro. El cuadro de la previa al Calvario. El huerto del Getsemaní. Por nosotros Él tomó la copa amarga, para que vos y yo tomemos la copa dulce, la copa de salvación. Termino. Todos los discípulos van a morir jóvenes y van a morir muy violentamente la mayoría, menos uno. Va a quedar Juan. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice a Pedro: Pedro, ¿a vos qué te importa? Si yo quiero que este quede hasta que venga, ¿qué te importa? Y Juan quedó. Y va a estar en el destierro, en la isla de Pasmo. Y él allí va a recibir cosas. Las que eran, las que son y las que han de ser después de estas. Y llega allí y él tiene una visión. Y dice: yo le vi. Era un cordero como inmolado. Ah, hermano, tus defectos y los míos allí en la eternidad van a desaparecer. El hermano que aquí no puede caminar, allí va a caminar, va a correr. El hermano que aquí no puede hablar, no puede cantar, allá va a cantar, y mejor que nadie. El hermano que aquí no pudo ver, allí va a ver. Y lo primero que va a ver va a ser el rostro de su amado Salvador. Ah, pero las marcas de Cristo serán eternas. Y por la eternidad esas marcas nos hablarán del Cordero como inmolado. Pero dice Juan: yo le vi. Es como el que observa una escultura y la va observando desde distintos ángulos y aprecia distintas cuestiones de la belleza de esa escultura. Y él se va corriendo y dice: ahora le veo. Ahora es un león. Y tiene un nombre que es sobre todo nombre: Rey de Reyes, Señor de todos los señores. En la persona de Cristo está el Cordero. Eternamente Él será el que murió por vos y murió por mí en la cruz. Sus marcas nos hablarán por la eternidad. Más su majestuosidad, más su reinado eterno, más contemplarle como el león de la tribu de Judá, nos hablará que Él es Rey de Reyes, Señor de todos los señores. Porque así como Él se humilló a lo sumo, el Padre le ha exaltado a los